Hermanos, hermanas, buenos días. Iniciamos, esperemos en Dios no sufrir alguna interrupción y poder ir a la palabra como siempre lo hacemos cada mañana. El día de ayer nos quedamos en Génesis capítulo 45, versículo 25 en adelante. Estábamos viendo allí la vida de Jacob. Y hoy vamos a terminar y concluir esta historia. La temática de hoy, la bendición que se anticipa. En ocasiones en nuestra vida ocurren cosas de último momento que cuando las cosas parecen no ir de lo mejor, de pronto se topa alguna situación que aparentemente puede enturbiar el curso normal de las cosas, pero sin embargo aún en las cosas más complicadas, en las cosas más difíciles, ahí está la mano de Dios por anticipado para glorificarse Él al final. Cuando nosotros observamos la vida de Jacob, una vida en circunstancias adversas en ocasión, vamos a tocar en esta mañana la parte en donde él tiene que enviar por comida a Egipto. Nunca sabía José que su padre estaba en esa necesidad, así como tampoco Jacob sabía que su hijo se encontraba ahora en una posición diferente. Tanto uno como otro pensaban que habían muerto. Tanto José en Egipto pensaba que su padre había fallecido, que ya sus ojos jamás volverían a verlo, en tanto que Jacob, de este lado de la tierra, pensaba igualmente de esa manera, que jamás sus ojos contemplarían aquel hijo que había partido. Lo que no sabía es que Dios había anticipado de antemano una bendición para él. Cuando nosotros vamos y específicamente vamos a leer del versículo 21 del capítulo 45, dice que así hicieron los hijos de Israel. Para este momento José ya se había revelado a ellos, José ya se había manifestado, sabía que era su hermano. Dice José les dio los carros conforme al mandato del faraón. Ni siquiera José había tomado una decisión más allá de su capacidad. Dios mismo había obrado, y al conocer Faraón que eran familia de José, no solamente José quiso bendecirlo, sino que Dios tornó el corazón de Faraón para que toda esta parentela fuera bendecida. Ahí es cuando nos damos cuenta cómo aquellas cosas que aparentemente son un infortunio para nuestra vida, cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, aún los infortunios temporales, pasajeros, dentro del propósito de Dios, conllevan a un fin y bien mayor, a pesar de que nosotros no lo podamos entender. Faraón también dice, le dio carros conforme al mandato de Faraón, y también les dio a todos alimento para que comieran durante el camino. Y uno se pregunta, durante el camino, ellos habrían de venir y Dios les suplió no solamente la primera vez para que llevaran alimento, que ahorita vamos a ver un detalle importante, sino para que ellos también durante el transcurso, durante el camino, pudieran tener el alimento, el sustento necesario para llegar a la tierra a donde habrían de reposar hasta que aquella parentela se multiplicara y después pudieran salir. ¿Qué nos enseña esto? Que durante el camino, aún durante el camino, el trayecto del que transitamos de un lugar a otro, Dios siempre está presente cuidando de nosotros. Es una enseñanza práctica para ellos y sigue siendo una enseñanza práctica para cada uno de nosotros. Aún en el camino, aún antes de salir de la tierra de aflicción que representa el estar en Egipto, aún en el camino nosotros habremos de ser sustentados por aquel que nos llamó. Continúa la escritura y dice de la siguiente manera: y a cada uno proporcionó un par de mudas de ropa. No solamente Dios se encarga de todos en general, no solamente Dios se encarga de la parentela, sino se encarga de cada uno en lo particular. ¿Qué era lo que necesitaba cada uno de ellos? En este caso, mudas de ropa para poder llegar, para poder regresar, y exactamente a cada uno de ellos le fue proporcionado lo necesario, como nos será proporcionado a cada uno de nosotros lo necesario para nuestra vida, para regresar a donde Dios quiera que regresemos.
Dice la escritura, pero a Benjamín proporcionó 300 piezas de plata y 5 pares de mudas de ropa. 5 pares de mudas de ropa. ¿Por qué? Porque era su hermano. Y su padre le envió lo siguiente. ¿Qué es lo que le envió su padre, Jacob? 10 asnos cargados de lo mejor de la tierra de Egipto, 10 asnas cargadas de grano y vino y provisiones para su padre durante el camino. Es lo que él envió. Dice versículo 23, si nos detenemos allí. Y a su padre le envió. Y a su padre le envió lo siguiente. ¿Qué necesitaba Jacob para el camino? Quizás muy poco, pero aún a su padre le envió, dice la palabra, lo siguiente. 10 asnos cargados de lo mejor de la tierra de Egipto, 10 asnas cargadas de grano y vino y provisiones para su padre durante el camino. No solamente para la parentela, no solamente para sus hermanos, para su padre durante el camino. Luego los despidió, pero los despide para que regresen. Y cuando partían les dijo, no riñan por el camino. Y así lo dicen también las demás versiones. Es decir, no nos pongamos a acusarnos nosotros mismos de lo que pasó o de lo que no pasó. Las cosas pasadas ya sucedieron. No es bien traer a la memoria aquellas cosas que nos culpan, que nos condenan, que nos hacen sentir mal por las decisiones que tomamos en un principio, que obviamente después de haber estado ya en un estado de arrepentimiento, al haber reconocido que ellos hubieron hecho mal, entonces dejamos todo hacia el final. Les dice José, no riñan durante el camino. Ya no es tiempo de estar trayendo al presente las cosas pasadas. Hoy entramos a una etapa diferente. Entramos a una etapa donde viene la reconciliación, donde mi padre y yo nos encontraremos, donde ustedes vivirán junto conmigo, donde ya no habrá escasez, donde olvidarán la tristeza o las cosas que quedaron en el pasado. Ya no riñan durante el camino. Y esa es una lección para nosotros hoy también. Vamos de regreso a una tierra bendecidos en el camino por aquello que nuestro Dios nos ha dado. Caminemos como en la alegría de saber que las cosas pasadas quedaron en el pasado y que lo que tenemos por delante solamente está el futuro que Dios ha puesto delante de nosotros en una realidad. Dice la escritura, versículo 25, saliendo de Egipto, fueron a su padre Jacob a la tierra de Canaán. Entonces le informaron diciéndole, José todavía vive y se ha convertido en el gobernante de toda la tierra de Egipto. Pero él no les creyó. Hermano amado, cuando las cosas cambian, cuando las cosas tienen un final diferente, realmente no creamos lo que estamos viviendo, porque finaliza aquel periodo de aflicción, aquel periodo difícil. Dice que Jacob no les creyó. Dice, y los trató con indiferencia. José todavía vive y se ha convertido en gobernante de la tierra de Egipto, pero él no les creyó y les trató con indiferencia. Pero al comunicarle todas las palabras que José les dijo, y viendo Jacob los carros que José envió para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, se agradó y exclamó, grande es esto para mí, que mi hijo José aún vive, antes que yo muera iré a verlo. Era el final de una historia que en principio fue complicada y difícil. Pero esto José, al hacerlo, estaba solamente trayendo a su padre a una etapa diferente, a una etapa mejor. Pero no todo el tiempo había sucedido de esta manera. Cuando nosotros retrocedemos un poquito en la historia, podemos observar cómo la declaración de Jacob en un inicio, sin antes saber lo que estaba preparado para él, dice capítulo 44, versículo 29, ahora también se llevan a de mi lado. ¿A quién se refería? Se refería a Benjamín. No solamente había perdido su hijo, toda esta historia estaba gestándose en una bendición que por anticipado Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque la bendición se gesta por anticipado. Cuando nosotros podemos caminar creyendo que somos bendecidos por Dios,
aún la circunstancia más adversa y difícil habrá de tornarse en una circunstancia diferente. ¿Por qué? Porque el final siempre es una bendición para bien. En este caso, cuando nosotros analizamos la vida de Jacob, vemos que la situación en la que se encontraba de hambre empezó a cambiar cuando él buscó ayuda en Egipto. Nunca se imaginó que al buscar ayuda en Egipto, allá le vendría la verdadera ayuda, el verdadero socorro y el reencuentro con aquel hijo que había perdido. Cuando nosotros desarrollamos la historia y podemos ver cómo José coloca la copa en el saco de Benjamín, y Benjamín, estando allá en Egipto retenido, le dice Jacob: ¿Cómo voy a dejar a mi hijo menor allá? Uno salió de mi lado y dije: con seguridad ha muerto, en referencia a José, y hasta ahora no lo he visto. Esto lo dijo en antecedente de lo que sucedió cuando José le mandó los carros. Ahora también a Benjamín, se llevan de mi lado. Si le ocurre alguna adversidad, harán descender con dolor mi vejez al Seol. Pero Judá, intercediendo, le decía: al ver que el muchacho no está con nosotros, morirá, y tus siervos harán descender la vejez de tu siervo, nuestro padre, con desdicha al Seol. Esto fue lo que Judá dijo en intercesión: ¿cómo llegaré ante mi padre sin que el muchacho esté conmigo? En referencia a Benjamín, no sea que vea que le suceda a mi padre una desgracia. Y entonces es entonces cuando encontramos cómo José se revela a los hermanos, le dice que se acerquen a él y entiende, así como les expresa, que lo que ellos hicieron no fue sino un propósito de Dios. Hermano, ¿a qué nos referimos en todo esto? Nos referimos al hecho de que una bendición se anticipa independientemente de la circunstancia que nosotros estemos viviendo en ese momento. ¿Cuál es la lección práctica para nuestra vida en esta historia? Es el hecho de reconocer que aún que las circunstancias no marchen de lo mejor en ocasiones, siempre la bendición de Dios habrá de darse por anticipado. Muchas veces se expresa como Jacob: habré de descender con dolor al Seol, mis canas descenderán al Seol con dolor. Mas sin embargo, Dios no tiene trazado un propósito de esa manera para cada uno de nosotros, sino por el contrario, un propósito de bendición al final. ¿Qué es lo que sucedió en esta restauración que Dios hizo en la vida de esta familia? Un reencuentro donde todos pudieron disfrutar la bendición que Dios de anticipado había dado a un bebé en el vientre de su madre, que heredaría la bendición del patriarca Abraham. Y así sucedió. Muchas veces en nuestra vida ocurren este tipo de situaciones, de acontecimientos, que no los entendemos ni encontramos una explicación. Así como uno y otro no encontraron una explicación. Tanto José no entendía por qué, a pesar de ser exaltado por Dios, había transitado por ese camino de aflicción. No lo entendía, pero al final lo entendió. Al final entendió, como él lo dijo: no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Cuando nosotros entendemos que aquellas circunstancias que ocurren en nuestra vida no son enviadas precisamente en ocasiones por nuestros errores, por nuestros tropiezos, sino que son permitidas para que nosotros podamos no solamente conocer a nuestro Dios, que Él se revela en nuestra vida, sino que son enviadas con el propósito de una bendición mayor para saciar el hambre, para llevarnos a un lugar seguro, entonces verdaderamente glorificamos a Dios. Este principio, que en inicio fue de aflicción, descender mis canas en dolor hacia el Seol, no fue lo que Dios tenía para Jacob, sino por el contrario, que sus canas descendieran con alegría de haber visto sus ojos lo que Él le había prometido. Así es que, hermanos, no descenderemos o no nos iremos con Él sin antes ver las maravillas y las bendiciones que Dios por anticipado ya nos entregó. ¿Qué nos toca a nosotros? Sino simplemente seguir confiando, seguir caminando, seguir avanzando, seguir transitando hacia ese propósito que por anticipado, según nos narra la epístola a los Efesios, Dios trazó para cada uno de nosotros. No importa la circunstancia que vivamos, no importa la circunstancia en la que nos encontremos, más allá de la aflicción temporal, está el gozo de un reencuentro.
en el caso específico de Jacob con su hijo José y la unión con Benjamín, más allá de eso, nosotros tenemos un reencuentro en bendición con nuestro Señor, con nuestro Creador. Así es que no caminemos entristecidos sobre esta tierra como caminaban aquellos de Emaús. Y nosotros podemos encontrar a través de toda la Escritura cómo Dios siempre se está anticipando con bendiciones para bien. Aquellos de Emaús que caminaban entristecidos, Dios les alcanzó. Con eso cerramos en esta mañana. La bendición de Dios siempre nos alcanzará, siempre nos tocará, porque es una bendición que Él dio por anticipado en nuestra vida. José nunca imaginó que la bendición de Dios le estaba guardando en aquella tierra. Jamás José pensó que llegaría a ser gobernante de aquella tierra y que esa bendición por anticipado habría de darle bendición a su familia. Jamás Jacob junto con sus hijos pensaron que Dios se había anticipado para ellos en una bendición para llevarles de aquel lugar. Jamás también Noemí imaginó que su estancia en aquella tierra de Moab era una anticipación para llevarla a cumplir un propósito de Dios. Jamás tampoco el apóstol Pedro pensó que toda aquella circunstancia le llevaría a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué nos resta entonces? Sino caminar, avanzar gozosos sabiendo que Jesús nos alcanzará, así como alcanzó a aquellos de Emaús. Así como el Señor alcanzó con bendición a Jacob y a su familia, alcanzó con bendición a aquellos que iban entristecidos hacia Emaús, así nos alcanzará a cada uno de nosotros. Oramos pues para que la bendición de nuestro Dios llegue a cada uno de nosotros y sigamos siempre adelante, fortalecidos, independientemente de las circunstancias que tengamos. Hoy nuestra hermana Clarita en la madrugada nos puso un mensaje, no había podido conciliar el sueño. Probablemente no lo pudo conciliar. Hoy a las 5:30 de la mañana nuevamente nos estaba bendiciendo con su mensaje. Probablemente no. Lo que sí sé, que independientemente de estas circunstancias temporales que vivamos, siempre nuestro Dios en bendición estará con nosotros. Así es que oramos con toda confianza, con toda seguridad, porque durante el camino, nosotros seremos bendecidos por Él, con 2 túnicas, con carros llenos de trigo para el camino, algunos mayor bendición, algunos menor bendición. Pero hermano, la bendición es lo que nos acompañará durante el camino. Si te fijas, y con eso oramos en esa confianza, a algunos le llegarán 2 túnicas, al padre le llegarán carros con mayor provisión, al hermano de José, Benjamín, le llegará quizás una porción mayor, unos y otros con diferente capacidad en bendición. Lo único común es que todos caminaremos y llegaremos abastecidos para ese camino. Así es que no nos quejemos que tenemos poco, ni nos gocemos en que tenemos mucho, sino gocémonos unos y otros en que juntos vamos caminando bendecidos por Dios. No importa la abundancia, no importa el que haya escasez. Lo importante es que en ese camino unos y otros vamos bendecidos. Quedémonos con eso. Unos y otros vamos bendecidos por el camino, en la certeza de que regresaremos al lugar hacia donde Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Concluimos. Dice la Escritura: pondré mis ojos en ti, o sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender el camino por el cual debes andar. Te haré entender el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, para que seamos hoy conscientes de la bendición por anticipado que tú nos has dado. Señor, caminamos con 2 túnicas, caminamos con un carruaje lleno de vino, Señor, lleno de trigo, o caminamos simplemente, Señor, con las sandalias que llevamos puestas, con las túnicas, pero más allá de las sandalias, del trigo, de los carros que vienen a recogernos, Señor, de Faraón, más allá, Señor, de la abundancia, caminamos todos juntos con tu bendición.
Y es la bendición la que provee los carros, es la bendición tuya la que provee el alimento, es la bendición tuya, Señor, la que provee el regreso para el camino. Es la bendición tuya, Señor, la que nos hace sobre todo llegar al reencuentro de lo que obramos mal, Señor, y en reconocimiento de actuar diferentemente para tener una restauración. Y aquel, Señor, como en la figura de José, que podía enviarlos a la cárcel e inclusive matarlos, al final solamente les dice: no riñan por el camino, no se peleen por aquellas cosas que ya quedaron en el pasado, no se culpen unos a otros, sino simplemente vayan por mi Padre, regresen acá, y entonces todos juntos gozaremos de la bendición que Dios por anticipado me dio, sin saber yo que el pasar por aquel camino entre los desiertos con los árabes, aquel camino en la casa de Potifar o en la prisión, habría, después de todo aquello, hacerme sentar sobre un trono. Gracias, Padre, porque nos sentamos en el lodo de un foso, Señor. Nos sentamos en ocasiones en una silla, Señor, que no es de nuestra propiedad, como en la casa de Potifar. Nos sentamos en ocasiones, Señor, en el suelo de una prisión. Y no sabemos, Señor, que aún en el suelo de una prisión, donde está el producto común del desecho humano, Señor, donde no tenemos donde reposar, de pronto, Señor, tú nos levantas y nos pones sobre un trono. Y estando en el trono, Señor, podemos entender que ese trono no es diferente de la silla que teníamos en la prisión, de la silla que teníamos en casa de Potifar, o de la madera, Señor, crujiente en el camino sobre la cual fui transportado cuando me llevaron en cautividad, Señor. Una y otra cosa, Señor, tú lo permites. Cualquier silla, Señor, cualquier silla es indiferente cuando tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Yo te ruego que todo no sea indiferente. Aquello, Señor, que agrada, lo que incomoda, pero sobre todo tu bendición sobre nuestra vida, Señor, en primacía sobre todo lo demás. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos, nos despedimos, le damos gracias a Dios. Así es que, sea que estés en una silla, en un trono de gloria, sea que estés en una silla que no es tan cómoda, al final de cuentas, una silla u otra no es sino solamente un instrumento de bendición de Dios. Agradezcamos a Dios y veamos en todo momento que un trono o una silla en una jaula o en una prisión son solamente los medios o los instrumentos que Dios utiliza para bendecir y restaurar nuestra vida. Que Dios los bendiga. Todo lo que respire, alabe al Señor. Un abrazo, que la bendición de Dios les acompañe hoy y siempre.